Los tiroteos son probablemente uno de los actos más brutales que puede cometer un ser humano, y más cuando el objetivo son niños o adolescentes. Lastimosamente, los tiroteos siguen siendo una noticia de actualidad, sucediendo de forma común en países como Estados Unidos. ¿Pero qué lleva a una persona a cometer un acto tan atroz? ¿Qué clase de ser humano puede perpetrar un acto así? Hoy en el canal nos adentraremos a hablar de los 5 peores tiroteos de la historia. Tiroteo en la Universidad de Texas. Vaya, qué sorpresa. Empezamos el top con un tiroteo en Estados Unidos. Lo digo de forma completamente sarcástica, ya que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de tiroteos masivos a nivel histórico, y no precisamente por poco. Solo echad un vistazo a esta gráfica. Pero esto no es para nada sorprendente, ya que de la totalidad de civiles en el mundo con posesión de armas, prácticamente un 50% tiene pasaporte de los Estados Unidos. Eso significa que en el país norteamericano hay repartidas 325 millones de armas entre sus civiles. Pero volvamos a Texas. Son las 11:47 de la mañana del 1 de agosto de 1966. Nos encontramos en la Universidad de Texas y los estudiantes se hallan por las afueras de la facultad, preocupados por poco más que los exámenes que están por llegar. Pero lo que no saben es que sus vidas están a punto de cambiar, y algunas de ellas acabar, porque un exmarine y francotirador lo había decidido así. Se trataba de Charles Whitman, un joven estadounidense que se encontraba profundamente alterado por una desastrosa situación familiar, que lo había llevado al consumo abusivo de anfetaminas. Pero el continuo consumo de drogas solo era la punta de un iceberg de un conjunto de desgracias que acompañaban al joven Whitman, y es que Charles, las últimas semanas antes de perpetuar el tiroteo, había sido expulsado del cuerpo de marines y además, debido a un fracaso académico, no había conseguido la beca de la Universidad de Texas. La suma de estos factores afectó severamente la estabilidad mental de Charles, llevándolo a cometer un acto tan atroz. Primero de todo, asesinó a su madre y a su esposa a sangre fría, para a continuación dirigirse a la universidad y subir a la torre de observación, para luego empezar a abrir fuego contra los transeúntes. Y Charles no se lo tomó a la ligera, ya que iba armado con un revólver Smith, una pistola Luger de 9 milímetros, otra pistola pequeña y un fusil Remington 700. Son las 11:48 de la mañana y el exmarine ya se ha decidido a cometer uno de los peores tiroteos de la historia. El resultado: 17 muertos y 31 heridos. Y de hecho, las muertes cesaron porque 1 hora y media después del inicio del tiroteo, 2 agentes de policía consiguieron llegar a la torre de observación y abatirlo. Lo curioso es que durante la autopsia de su cadáver se descubrió un tumor cerebral muy agresivo, barajándose la posibilidad que quizás tuvo un papel desencadenante en sus acciones. Masacre de Erfurt. Este tiroteo ocurrió en Erfurt, Alemania, concretamente en la escuela Gutenberg el 26 de abril de 2002. El autor fue Robert Steinhauser, un joven de 19 años que había sido expulsado de la escuela por haber falsificado un justificante médico. Debido a la expulsión, el estudiante asumió que sus posibilidades de hallar un buen empleo o de cursar estudios superiores se habían reducido prácticamente a cero. Fue en ese momento cuando Robert decidió armarse con una Glock 17 de 9 milímetros y una escopeta corredera para dirigirse luego al colegio. El exalumno entró en un baño del centro, se vistió con un traje de ninja completamente negro y se dirigió a los salones para empezar a disparar. Su objetivo principalmente eran sobre todo los maestros, a los que guardaba un enorme rencor por su expulsión. Finalmente, uno de los académicos se encaró a Robert y le dijo: «Tira del gatillo, pero si me disparas ahora, mírame a los ojos». En ese momento, Steinhauser se quitó la máscara y respondió: «Ya es suficiente por hoy». Poco después, decidió suicidarse, habiendo dejado atrás a 17 muertos y un herido. Masacre de Dunblane. Esta masacre ocurrió en el colegio de primaria Dunblane, en Escocia,
el 13 de marzo de 1996. El autor fue Thomas Hamilton, un hombre de 43 años que a opinión personal es probablemente una de las peores personas que ha pisado nunca nuestro planeta. Se trataba del líder de un grupo de Boy Scouts que había sido relevado de su puesto por acusaciones de abuso y acoso a menores. Lógicamente, a causa de todos estos rumores, había perdido su negocio. En ese momento, completamente frustrado por la pérdida de su empleo y viéndose abocado a la ruina, decidió cometer la peor atrocidad posible. Y apoderándose de 4 armas compradas legalmente, se introdujo en la escuela primaria de Dunblane y empezó a disparar hacia un grupo de niños de entre 6 y 7 años. Cuando llegaron las fuerzas de emergencia, Hamilton se había suicidado, dejando 18 muertos y 15 heridos. Masacre de Sandy Hook. Volvemos a Estados Unidos, concretamente en la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut. Este tiroteo fue cometido por Adam Lanza, un joven de 20 años que aún a día de hoy no se sabe por qué cometió este terrible acto. El joven era un alumno completamente normal, nunca había mostrado ningún síntoma de tener problemas mentales y tampoco tenía una mala situación familiar. Simplemente, alguna cosa se apagó en su cabeza la tarde del 14 de diciembre de 2012. Adam Lanza se encontraba tranquilamente en su casa con su madre cuando de repente, de forma completamente inexplicable, asesinó a su madre y se dirigió a la escuela armado con un rifle para ponerse a disparar contra los niños y profesores. El joven se quitó la vida antes que llegaran los servicios de emergencia, dejando con su cadáver a 28 muertos y 2 heridos. ¡Look at me! Como he dicho antes, los motivos que lo llevaron a este acto siguen siendo todo un misterio. Tiroteo en Virginia Tech. Como no podía ser de otra forma, el peor tiroteo de la historia, perpetuado en una escuela, ocurrió en Estados Unidos, concretamente en el Instituto Politécnico de Virginia el 16 de abril de 2007. Seung-Hui Cho, el perpetuador de la masacre, había sido diagnosticado con desórdenes de ansiedad antes de ingresar al Virginia Tech, e incluso había recibido un tratamiento especial. En 2005 había sido inculpado de acosar a 2 estudiantes y fue declarado mentalmente incompetente, y a partir de un orden judicial empezó un tratamiento psicológico. Pero Cho nunca fue hospitalizado y además pudo comprar armas sin ninguna clase de impedimento legal. When the time came, I did it. I had to. El tiroteo sucedió en 2 lugares distintos del campus, entre las 7 y las 9 de la mañana, dejando 33 muertos y 23 heridos, suponiendo el tiroteo no perpetrado por terroristas más sangriento de la historia. Supongo que no hace falta que diga lo importante que es cuidar la salud mental. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y vuelvo a repetir que siento mucho mi inactividad. Quiero que sepáis que estoy muy contento con el aumento de suscriptores en mi canal y de hecho estamos a punto de llegar a los 300 y subiendo como la espuma. Por ese mismo motivo, os invito a quedaros y a compartir conmigo el camino que nos queda por delante para alcanzar un nuevo objetivo en el canal, que es llegar a ser miles y convertirnos en una gran familia. ¡A por todas!